Probablemente, cuando eras pequeño, seguramente te hayan contado más de una vez la historia de la zorra y las uvas, o la de la tortuga y la liebre, o también habrás escuchado sobre Pedro y el lobo. Ahora quizá te estés preguntando qué tienen en común todas ellas. Son fábulas. En este video te explico qué es una fábula, cómo se originan, su importancia y los tipos que existen. Además, cuáles son sus características generales, estructura y ejemplos. Origen. La fábula es un género muy antiguo que antes de la escritura se transmitía por tradición oral. En Grecia encontramos los registros escritos más antiguos, recopilados en la célebre obra Fábulas de Esopo. Esopo nació en Grecia en el siglo VI a.C. Está considerado como el gran fabulista de la antigüedad, la gran figura de este género. Muchas de ellas son clásicas de la literatura universal, forman parte de nuestra cultura e incluso se han estudiado en las escuelas desde la antigua Grecia. La cigarra y la hormiga, la zorra y las uvas, la liebre y la tortuga y la gallina de los huevos de oro son algunos ejemplos famosos de fábulas de Esopo que han trascendido hasta nuestros días. Todas ellas revelan a Esopo como un agudo observador del comportamiento humano que, personificando a sus protagonistas animales, expone los vicios y virtudes de los hombres de forma certera e irónica. ¿Qué es? Es una narración breve, escrita en prosa o en verso, en la que se da una enseñanza moral. Por lo general, los personajes que intervienen son animales u objetos, a los que se les atribuyen comportamientos humanos. La moraleja es el mensaje o enseñanza que se deduce de la fábula. Partes de la fábula. Inicio. Complicación. Desenlace. Las fábulas son textos literarios de corta extensión, con un contenido educativo o ejemplificador, y que están destinados especialmente a los niños en proceso de crecimiento. Las fábulas constituyen un rol importante en la literatura infantil, ya que suelen ser de difusión oral, lo que permite a los niños que aún no saben leer aprender a través de historias. Inicio. Es donde se presentan a los personajes y se establecen los puntos iniciales del relato, como su ubicación geográfica, temporal, social, etc. Suele ser breve y al grano. Complicación. Es el desarrollo de la trama que conduce hacia una situación de problemática moral o ética, derivada de las características o de las acciones iniciales del personaje. Desenlace. Ya sea feliz o no, es la parte final del relato en donde se dan las consecuencias y se enuncia la moraleja o enseñanza final que aporta al lector este relato. Importancia de la fábula. La fábula es un género muy tradicional en la historia de la lectura, junto a la parábola y la leyenda. Es una de las formas de relato que preservan para las nuevas generaciones algún tipo de enseñanza o advertencia concreta. Es probable que los primeros métodos de enseñanza, sobre todo cívica, moral o religiosa, consistieran, entre otras cosas, en fábulas y relatos semejantes. Así, el infante podría memorizar y comprender el contenido educativo de una manera simple y amena, a menudo involucrando animales cotidianos. Tipos de fábulas: agonales, de animales, mitológicas, humanas, reino vegetal,
y seres inertes. Características fundamentales de las fábulas. Los personajes suelen ser animales, narrador en tercera persona, estructura muy sencilla, destinadas a todos los públicos, utiliza recursos literarios, tiene un propósito pedagógico, responden a una necesidad social cultural, cuenta con una moraleja. En la fábula agonal se presenta un intercambio de opinión o disputa entre dos protagonistas o entre el protagonista y el antagonista. Cada uno de estos hace un análisis del problema que se presenta. Es habitual encontrar el sarcasmo y la ironía en este tipo de fábula. Asimismo, el desenlace presenta una conclusión de las dos posturas, siendo más favorable hacia alguna de estas y determinando qué conducta es la correcta y cuál no. De animales, mitológicas, los personajes que protagonizan estas fábulas suelen ser dioses verdaderos o falsos, que se relacionan con humanos, animales o el mundo vegetal. Un ejemplo serían las fábulas de Esopo, escritor griego, las cuales destacan por ser muy populares gracias a su sencillez y fácil comprensión para los niños y porque transmiten enseñanzas acerca de la solidaridad y la honestidad. Ejemplos: Zeus, Apolo, Hermes y la Tierra. Humanas. La relación de los dioses con los seres humanos y la relación de los seres humanos entre sí. En el segundo caso, las fábulas se desarrollan en torno a 7 variables: a la edad de los personajes, su condición física, a la profesión y el orden social, a la personalidad y a la familia, relaciones de pareja o de padres a hijos. Reino vegetal. Las fábulas relacionadas con los seres vivos vegetales instruyen en valores y favorecen la conexión con la naturaleza, incrementan la conciencia de los más pequeños sobre la silenciosa vida de las plantas, además fomentan la imaginación y la creatividad, dándoles otra visión del mundo y ayudándoles a comprender lo que es correcto y lo que no. Ejemplos: La pera verde y podrida, de Concepción Arenal; La zorra y el espino, de Esopo. Seres inertes. Relación entre las cosas y los dioses. Relación entre los seres inertes y los humanos, entre cosas y vegetales. La carreta de Hermes y los árabes, de Esopo. El médico, el enfermo y la enfermedad, de Iriarte. La moraleja es la lección o enseñanza respecto a la vida que se obtiene tras la lectura de una fábula o de algunos cuentos infantiles. Se trata de una lección por lo general de índole moral o ética, es decir, que invita a ciertas conductas y modos de razonamiento, que juzga o desacredita a otras, tenidas por negativas. Ejemplo: la tortuga y el conejo. No se debe uno burlar de los demás, ni presumir o ser vanidoso. Algunas de las fábulas más famosas son: ejemplos: la cigarra y la hormiga, la cierva tuerta, el murciélago y las comadrejas, el asno y la zorra encuentran al león, el lobo y el cordero, la paloma y la hormiga, la liebre y la tortuga, el perro y su reflejo en el río, la zorra y las uvas, Bóreas y Helios, el elefante y otros animales, el oso, la mona y el cerdo, la abeja y los zánganos, Pedro y el lobo,
El pavo real y la grulla. En la actualidad, las fábulas siguen siendo una excelente alternativa para inculcarles buenos valores a los niños desde una edad temprana. Esos relatos cortos, generalmente sobre animales o cosas inanimadas, a las que se les confieren características humanas, suelen utilizarse para criticar los comportamientos inadecuados y a la misma vez transmitir determinadas enseñanzas y valores. Además, son una excelente alternativa para estimular la empatía y la sensibilidad emocional de los más pequeños de casa, a la vez que potencian su creatividad y pensamiento abstracto. Razones de sobra para tener siempre a mano una fábula para contarles a los niños.